Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? No sé si ya hay alguien por allí. Aquí estaré pendiente. Voy a dar unos pocos minutos. Hola Camila, voy a dar unos pocos minutos para... Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola a todos los que están entrando. Adriana, ¿cómo te va? ¿Cómo van tus cosas? Bueno, creo que este es un sitio un poco diferente al que he estado acostumbrada para hacer las charlas, pero siempre hay que probar cosas nuevas, así que es mi primera vez en Instagram y bueno, estoy muy ilusionada de esta transmisión porque me parece una red muy interesante, así que bueno, ya me iré acostumbrando a la forma como funciona esta plataforma. Voy a dar unos 2, 3 minutos más a que ingresen las personas y vamos empezando. Ok. Bueno, escríbanme por el chat si están viendo bien, si me están escuchando. Hola Elsie, ¿cómo estás? Qué rico verte. Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, muy bien. Bueno, qué rico verlas por esta plataforma. Ah, bueno, listo. Esa era mi duda. Hola Lucy. Hay una persona que no reconozco quién es. Bienvenidos todos. Bueno, son las 7:02. Muchas gracias a todas las que están por aquí. Sí, demos un minutico más para que entren, pero pues hay que premiar la puntualidad, ¿cierto? Entonces también ya en un ratico vamos empezando y iremos viendo quiénes van ingresando. ¿Cómo te ha ido, Elsie? ¿Cómo van tus cosas? Hola, Janet. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, me estás enviando una solicitud para ver el video en vivo. Ah, para acompañarme. Bueno, creo que te estás... Es que es nuestra primera vez, ¿cierto, Janet? Siempre hay una primera vez para todo. ¿Y ya se terminaron las tormentas en San Juan? ¿El sí o todavía está complicada la cosa? Hola, Flor. Bueno, buenas tardes a todas. Ya hay varias personas que se han unido. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Olga, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ir empezando y pues aquí me va mostrando las personas que se van uniendo. La idea de esta semana, la semana pasada hablé sobre el tema del perdón, cómo aprender, cómo desarrollar ese tema del perdón, de perdonarnos a nosotros y de perdonar a aquellas personas que de alguna forma nos han hecho daño. El día de hoy, hola Lina, qué rico que estés acá. El día de hoy voy a tocar un tema que está muy relacionado
con el tema del perdón, que es la culpa. Hola Flor, bienvenida. Mariana, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la culpa, porque en los procesos de hacer conciencia, tanto el perdón, la culpa, la manifestación, todos esos temas forman parte de limpiarnos, de eliminar energías que son de baja vibración, que no nos ayudan en nuestros procesos de desarrollo personal, en nuestros procesos de evolución espiritual. Así que hoy voy a tocar el tema de la culpa. Como siempre, si tienen alguna pregunta, por favor la dejan en el chat. Voy a tratar de estar pendiente. ¿No me estás escuchando, Olga? Creo que todos me están escuchando. ¿Me están escuchando, por favor? Hola, Carmen Leonor. Cuéntenme, por favor, en el chat si me están escuchando, porque Olga dice que no me escucha. De todas maneras, pues de pronto como es en el celular, activa el micrófono de tu celular. Sí, subirle el volumen al celular. Ok, aquí me dicen que me están escuchando bien, entonces vamos a continuar. Que la culpa, que es el tema de hoy, como les estaba diciendo, si tienen alguna pregunta, voy a estar pendiente del chat. Pero la culpa es un sentimiento que surge cuando creemos o cuando efectivamente hemos hecho algo mal, algo que en cierta manera transgrede las normas éticas, las normas personales, sociales, nuestros valores, nuestras creencias. Cuando hemos causado daño a otra persona o inclusive a nosotras mismas, cuando nos hemos hecho daño a nosotros mismos, también se puede generar el sentimiento de culpa. De hecho, cuando nos hacemos daño, nos damos mucho látigo y ese sentimiento de culpa crece y se puede volver realmente una tormenta muy difícil de superar. Siempre que siento que hice algo mal o que alguna persona, digamos en cierta manera, emite un juicio negativo hacia mí, esas emociones, esos sentimientos que se generan alrededor de esa situación me pueden llevar a sentirme culpable, independientemente del perfil que cada uno tenga, independientemente de su carácter, independientemente del contexto en el que nos movemos. Es muy frecuente sentirnos afectados por la culpa. La culpa produce mucho malestar. La culpa nos afecta en muchos aspectos. Nos afecta en nuestras relaciones, nos afecta en la forma como abordamos las experiencias, en las decisiones que tomamos. Así que la culpa es un sentimiento que puede llegar a ser muy limitante. Es además un sentimiento que actúa como en diferentes niveles. Hay diferentes niveles de culpa y el hecho de que surja o no este sentimiento pues influye mucho en nuestras creencias, influye la educación que hemos tenido en nuestra familia, especialmente los primeros años, especialmente en la niñez. Los estereotipos sociales que nos hemos o que nos han inculcado. Y también pues como los propios aspectos psicológicos que cada uno tiene y sobre todo, las creencias. Recordemos que los pensamientos que generamos los hacemos con base en las creencias que tenemos. Muchas veces esas creencias, como están en nuestro subconsciente, emergen sin darnos cuenta y es frecuente que no sepamos qué creencias limitantes tenemos. Entonces, la culpa es ese mecanismo en el que a partir de cualquier cosa, de un acto que hice o que dejé de hacer, porque surge frente a lo que hago o frente a las omisiones también. Y lo que sucede es que realizamos un juicio de cierta manera, un juicio moral, un juicio de nuestra conducta, de nuestros pensamientos.
¿Y qué ocurre? Que hacemos un dictamen. Hemos cometido un error y por lo tanto debemos tener un castigo. Entonces, alrededor de ese evento en el cual yo actué de determinada manera o pensé de determinada manera o no actué, emitimos un juicio nosotros mismos sobre nuestros actos. Nos convertimos en nuestros propios verdugos y nos colocamos ese gran cartel que dice culpable, culpable. Y por supuesto, pues nos aplicamos el castigo. Ese castigo, como decía, pues es de diferentes niveles. Emociones de baja vibración, bloqueos. Si permanecemos mucho tiempo en estas situaciones, esas emociones se quedan atrapadas en nuestro sistema celular y al quedarse atrapadas pues están ahí permanentemente vibrando y ya hemos visto que las emociones de baja frecuencia nos afectan y nos afectan mucho, nos generan traumas, bloqueos, lealtades, contratos, bueno, una cantidad de cosas que finalmente limitan muchísimo nuestra vida. Entonces, en esos procesos en los cuales yo decido a través de un juicio que me he hecho que debo ser culpable por determinada actuación, influyen lo que podríamos denominar esa conciencia moral. ¿Qué es eso? Es ese conjunto de creencias, de normas, de valores éticos personales que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Como dije, en la infancia hay mucho impacto sobre estas creencias que luego nos van a hacer actuar de determinada forma, a diferenciar aquello que está bien y aquello que está mal, a establecer los límites a mi conducta, a nuestros pensamientos. Así que cuanto más rígidas sean las normas bajo las cuales yo me muevo, cuanto más fuertes sean esos códigos de valor, esos códigos de ética, esos códigos de funcionamiento, pues más fácil será considerar que hemos trastocado los límites de esas normas y por lo tanto con más frecuencia aparecerá el sentimiento de la culpa. Esto no quiere decir que no debamos ser exigentes con nosotros mismos. Obviamente siempre debemos dar lo mejor de lo mejor, pero sí quiere decir que todo en la vida debe tener un adecuado balance. Por ejemplo, la culpa surge cuando hay una incoherencia entre lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo hago, o como dije, dejo de hacer. Esas incoherencias, entre más rígidos sean las normas sobre las cuales yo me muevo, esas incoherencias van a ser más fuertes, más frecuentes. Entonces yo debo buscar el balance entre obviamente lo que está bien y lo que está mal. Somos seres sociales, nos movemos en ambientes sociales y obviamente está prohibido hacerle daño a las demás personas. Recordemos que mi libertad termina donde empieza la de los demás. Recordemos que todos somos seres de luz y todos somos exactamente iguales. Hemos venido simplemente con objetivos diferentes. Entonces, cuando hay una incoherencia entre mis creencias y la forma como estoy actuando, es cuando se genera ese desbalance, cuando se genera esa transgresión a las normas, a las creencias y surge la culpa. Es frecuente, yo no sé si ustedes han visto este tema digamos, de las personas que están fuera de la ley, de los narcotraficantes, de los criminales, de todas estas personas. Esas personas no se sienten culpables porque tienen códigos de ética y de moral
diferentes, tienen creencias diferentes y son coherentes con esas creencias, que tienen unas creencias que obviamente desde el punto de vista del respeto y de la evolución espiritual, pues no serían las que consideraríamos adecuadas, pero son sus creencias, tienen objetivos diferentes, por lo tanto tienen creencias diferentes y son coherentes con esas creencias y eso hace que no lleven a la culpa. Ese es digamos, un ejemplo que nos coloca como en el extremo, ¿sí? Ese es un ejemplo que nos hace ver en cierta manera esa realidad de la incoherencia. Cuando nosotros entramos en coherencia, dejamos de sentir culpa. ¿Eso qué quiere decir? Que logramos tener aquellas creencias que considero adecuadas, que considero que para mi desarrollo personal, para vivir mis objetivos y cumplirlos, son las creencias que debo tener. Entonces, cuando siento culpa, de cierta manera estoy evaluando dónde está esa incoherencia. Así que cuando estamos frente a un evento, pues vamos a evaluar esa situación, ese evento, de acuerdo con nuestro sistema de valores, de acuerdo con las normas, con las creencias que tenemos que nos dicen lo que debemos hacer en dicha situación. Nos indican cuál es el comportamiento más adecuado. Esto nos permite no tener que invertir energía en tomar ciertas decisiones. Vamos a hacer aquello que se espera que nosotras o nosotros hagamos. Y en general, si cumplimos con esas normas, pues vamos a eliminar los motivos para sentirnos culpables. Recordemos que esas normas van asociadas con nuestras creencias. Es crear un paquete de creencias que son las que yo considero que debo tener para cumplir los objetivos que he venido, los propósitos con los cuales he venido a esta vida. Pero es que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos creencias que nos están limitando y que tenemos normas que nos impiden cumplir nuestros deseos. Entonces, en esos casos, cuando incumplimos las normas o cuando vamos en contra de esas creencias, pues la percepción que esta situación nos genera es de incumplimiento y nos lleva a la posibilidad de sentirnos culpables. Y dependiendo del significado, de la importancia que le demos a esta situación, el sentimiento de culpa va a ser más profundo, ¿o no? En este proceso digamos, de evaluar nuestra alineación, nuestra coherencia, podemos encontrar diferentes aspectos. Lo que ha causado la situación, ¿qué es lo que me ha llevado a esta situación? ¿Por qué en esa situación he hecho, dicho u omitido algo que me está haciendo sentir culpable? Puede ser una situación real o puede ser una situación imaginaria. Recordemos que para nuestro subconsciente lo real y lo imaginario es exactamente lo mismo. Por eso cuando nos imaginamos en determinadas circunstancias, podemos también llegar a sentirnos igualmente culpables que cuando la situación real se ha presentado. Una vez que hemos visto cuál es el hecho, cuál es lo que ha causado esta situación, viene la percepción que tengo sobre esa situación y cuál es mi comportamiento frente a ella. Es decir, el comportamiento es fijado por las creencias que tengo que han hecho una evaluación de esa situación. Y luego viene la emocionalidad que le impongo a esa situación. Generalmente, en este caso, una emocionalidad negativa, derivada de ese sentimiento.
que en cierta manera corresponde a los remordimientos que puedo tener por la omisión o por el acto o por el pensamiento que estoy teniendo. Ahora, como dije anteriormente, cada uno de nosotros tiene propósitos y objetivos diferentes. Recordemos, no olvidemos que somos seres de luz viviendo una experiencia humana. Esto quiere decir que estamos jugando el juego de la vida y de todas formas, todo lo que hacemos, todo lo que nos ocurre forma parte de ese juego. Todo es un aprendizaje. Es saber cuál es la casillita que debo mover en el siguiente tiro de los dados. Porque, ¿qué pasaría si supiéramos exactamente todo lo que va a pasar? Si supiéramos exactamente cómo vamos a actuar, cuándo vamos a acertar, cuándo nos vamos a equivocar, ¿sí? Si lo que vamos a hacer está bien o está mal. Si siempre supiéramos eso, ¿no les parece que el juego perdería en cierta manera sentido? Ya no sería tan interesante, ¿cierto? Si todos sabemos cuáles son el número que va a tirar en el siguiente dado, pues ya el juego pierde interés. Así que tú eres lo que has decidido ser, lo que has decidido aprender. Por lo tanto, no hay que sentir culpa. Hay que pasar de sentir culpa a evaluar la situación, a aprender de los errores, a pedir perdón si la situación así lo amerita y a continuar con mi maravilloso proceso de vida. Más aprendizaje, más conductas que modificar o más creencias que evaluar y continúo con mi proceso de vida. Recordemos que siempre actuamos de acuerdo al conocimiento y a las herramientas que tenemos en determinado momento. Si fuésemos perfectos, ya no estaríamos aquí, ya no tendríamos que estar aquí, ya habríamos cerrado el ciclo. Ninguno, nadie, ninguno de los seres que estamos en este planeta es perfecto. Puede ser que haya unos que han aprendido más cosas y que por lo tanto su proceso de aprendizaje ya esté finalizando el doctorado. Puede que haya otros que estemos, no sé, en kinder o en prekinder. Tenemos diferentes niveles de aprendizaje, pero todos, absolutamente todos, cometemos errores. El punto es que ese sentimiento de culpa siempre es subjetivo, siempre está determinado por la interpretación y valoración que nosotros le damos a esos hechos. Ahora, hay otras culpas pues que son de temas ya de romper las leyes y las normas de la sociedad en la cual vivimos, que ese es otro tema. Pero es respecto a las actuaciones que yo hago. Cuando hago algo y me siento mal, quiere decir que mi reacción de alguna manera ha ido en contra de mis creencias. Y eso es lo que genera la culpa. O de una conducta que he hecho en contra de esas creencias. Y eso es lo que me genera la culpa. La pregunta entonces que siempre me tengo que hacer es, ¿qué es lo que está mal? ¿Mi creencia o la forma como he actuado? Mi conducta. Y trabajar en consecuencia. Si nos damos cuenta que son las creencias, pues introducir creencias nuevas, hacer el ejercicio de trabajar con las creencias. Hay varios temas, varias metodologías que nos ayudan a trabajar las creencias. O modificar la conducta, reparar, pedir perdón como siempre y reparar esa actuación equivocada. Y sobre todo, trabajar en el aprendizaje, en no volver a hacerlo. Generalmente sentimos culpa por situaciones del pasado,
por situaciones del presente y también por situaciones que no han pasado, por situaciones del futuro. Sentimos culpa por algo que hicimos o dejamos de hacer. Me enfrenté con una persona, tuvimos una discusión, le dije algo hiriente y ahora me estoy sintiendo culpable. O por algo que no estamos haciendo en este momento. ¿Qué debería estar haciendo ahora? Estoy, por ejemplo, viendo televisión y tengo una cantidad de cosas importantes y pendientes que hacer. Entonces, ¿qué debería estar haciendo en este momento? Eso, en cierta manera, me puede hacer sentir culpable. O por algo que vamos a hacer en el futuro. El próximo fin de semana me voy a declarar enferma en mi trabajo y me voy a ir con mi novio a tal o a cual parte. Esa situación, si va en contra de mis creencias, voy a decir mentiras, voy a engañar a mi jefe, me puede llegar a hacer sentir culpable desde ya por algo que todavía no he hecho. Así que siempre que la situación, sea pasada, sea presente, sea futura, impacta nuestras creencias, pues nos genera sentimientos de culpa. Cada vez que soy incoherente frente a esas creencias, a esos valores que generan pensamientos, actuaciones, surge ese sentimiento de la culpa. Me doy cuenta, esa es como la llama que prende nuestro subconsciente, de que estoy transgrediendo, siendo incoherente con mi creencia y mi manera de actuar. Puede ser que yo ni siquiera sea consciente de esa situación, pero mi subconsciente me dice, me manda una señal de alerta. Oiga, eso que está haciendo va en contra de sus creencias. Tiene que sentirse culpable. Entonces ahí es cuando me envía la señal de culpa. E inmediatamente me siento culpable, reacciono evaluando la situación, evaluando la conducta, las creencias y reparando el daño. Hay muchos ejemplos por los cuales nos sentimos culpables y el punto es evaluar cuáles son las creencias y las actuaciones que están detrás de esto. Por ejemplo, una situación que es relativamente común es el tema de las mamás. Las mamás tratamos de dedicarle mucho tiempo a nuestros hijos y en cierta manera nos sentimos culpables por no hacerlo. Porque tengo mucho trabajo, no le he podido dedicar tiempo. Entonces, cuando surge algún evento en el cual los debo dejar, me siento culpable. Hay que evaluar esas creencias, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Por qué me siento culpable? Porque siento que no estoy siendo una buena mamá. Tengo unas creencias que me están diciendo que independientemente del tiempo que les dedique, no soy una buena madre. Aquí hay que trabajar, bueno, puede haber muchas cosas por detrás, pero ahí hay un tema de creencias, de que tengo la creencia que dedicarle mucho tiempo a mis hijos me va a hacer una buena mamá. Puede que sí, puede que no. Tengo que ver, porque acuérdense que somos personas que estamos en proceso evolutivo. Tengo que pensar en cada una de las variables de ese proceso. Este ejemplo, pues en cierta manera muestra la forma como cada uno interpreta las acciones con las cuales evalúa las conductas, con las cuales evalúa las situaciones. La acción, en cierta manera, de salir sin sus hijos activa ese sentimiento de culpa. De pronto ir a una fiesta activa ese sentimiento de culpa. Me siento culpable de estar en la fiesta en vez de estar con mis hijos, soy una mala madre. ¿Qué podría estar entonces pasando detrás de todas estas situaciones? Es una buena base cuando me siento culpable
determinar, analizar qué es lo que está pasando detrás. ¿Mm? ¿Cuáles son las decisiones que serían correctas? ¿Qué considero que debe ser la actuación más adecuada? Y procesarlo. Si debo cambiar mi conducta o si debo cambiar mis creencias. Entonces, la valoración, la interpretación que hacemos de cada una de estas circunstancias, pues determina los sentimientos de culpa que se pueden generar. Lo ideal, como siempre, es saber controlar la situación. No es que no sintamos, no es que veamos que esa incoherencia está ahí. No puede haber incoherencia, no puede haber culpa, ¿qué importa? No es eso. Es reconocer el sentimiento, determinar si hay un error y, por supuesto, entrar en acción. No preocuparse, no sentirse culpable, ocuparse, poner en marcha las conductas de ajuste y de reparación. Y este sentido, pues en este sentido también vale la pena mencionar que esto incluye pues respetar ciertas normas de ética, de moral. Es como ese avisito que nos está anunciando y que nos previene que estamos cometiendo un error, que debemos modificar la situación y sobre todo aprender de ello. Cometer errores obviamente tiene consecuencias funestas tanto para mí como para la persona que sufrió en cierta manera la transgresión. Así que hay que generar una situación de reparar esa situación. Ese sentimiento de culpa, como les dije, está muy relacionado con mis creencias y es frecuente, muy frecuentemente aparece que tenemos creencias de baja autoestima. No soy lo suficientemente bueno, no me amo, yo no soy capaz. He afectado mi ser, lo que yo soy, a través de introducirme creencias que bajan mi autoestima. Entonces, obviamente, cuando eso ocurre, pues es frecuente sentirme culpable por cualquier situación, porque no merezco, porque no soy suficiente, porque no soy lo suficientemente bueno. No me acepto. Y esto me lleva a interpretar muchas situaciones como incorrectas, generando culpa. Muchas veces también temas como ser muy perfeccionista también genera muchos niveles de culpa. Cuando todo tiene que ser perfecto, cuando no lo es, me siento culpable. Una persona que es muy perfeccionista puede ser aquella que saca un 9 en un examen y se siente culpable porque no sacó 10. Tenía que sacar 10. 9 no es lo suficientemente bueno, cuando para el resto de los mortales podría ser maravilloso sacar un 9. Entonces, esas situaciones la llevan a sentimientos permanentes de culpa. Falta de confianza, el miedo. Todas esas situaciones, todas esas creencias de no sentirme lo suficiente, de no sentirme capaz, de no ser lo suficientemente bueno, me generan situaciones de culpa. Por eso, insisto, es muy importante evaluar las creencias. Porque además, como dije al principio, cuando me siento culpable, no me siento bien. Y además, ese sentimiento de culpa viene acompañado de muchas otras cosas: tristeza, angustia, frustración, impotencia, remordimiento, vergüenza, y me lleno de pensamientos negativos que se repiten una y otra vez. ¿Creando qué? Creando situaciones similares que atraen nuevamente esos eventos
que me llevan a actuar de forma que no quiero, que considero indebida y me hacen sentir culpable. Recordemos que debemos hacer conciencia de que nosotros somos los protagonistas de nuestra vida. Todos esos pensamientos, todos esos juicios, todo es nuestro. Las situaciones con las cuales resonamos con los demás y que creemos que es a causa de los demás, es porque nosotros lo estamos permitiendo. Si no lo permitiéramos, nadie nos podría hacer sentir mal. Pero tenemos esas creencias que nos impiden alejar esas situaciones y por eso es que atraemos con mucha frecuencia eventos que nos hacen sentir culpables. Es muy importante también saber que hay diferentes grados en la culpa, ¿no? Y que la flexibilidad, la tolerancia hacia nuestros errores, hacia los errores que cometemos, a los que sabemos que vamos a seguir cometiendo, porque es que somos humanos, todos nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando. Así como esa capacidad de aceptar, ¿sí? Ser empáticos con nosotros mismos, amarnos, todo eso baja esos factores de culpa. En cierta manera se van ajustando a nuestras interpretaciones, a nuestras valoraciones y eso hace que nos vayamos liberando de la culpa. No tiene que ser de un momento a otro, no es fácil, pero poco a poco nos vamos volviendo más flexibles, vamos dando cuenta de cuáles son esos errores, esas conductas, esas creencias que debemos modificar y poco a poco ese factor de culpa va a ir bajando hasta que llega un momento en que nos damos cuenta que nos estamos equivocando y simplemente reparamos, simplemente reaccionamos. Es asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene frente a lo que hacemos, frente a ese sentimiento de culpa. Responsabilizarnos, aceptar nuestros límites, aceptar las circunstancias. Hay cosas que no podemos controlar. Siempre va a haber algo que no podemos controlar. Aprender de esas experiencias y cambiar aquello que consideramos que debemos cambiar, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. En la charla anterior, y he hablado aquí varias veces de la palabra repara, porque hay una metodología que he creado que he llamado el método repara. El método repara lo vimos en la charla pasada también cuando hablamos del perdón, pero también lo podemos utilizar y de hecho lo utilizo con alguna frecuencia en mi consulta en combinación con la metodología Sana con tu Luz que libera muchas emociones. Pero el método repara en temas como perdón, en temas como culpa, autoestima, perfeccionamiento o perfeccionismo, y muchos otros que son de hacer conciencia. Nos permite hacer un análisis más profundo de nuestras creencias, de nuestras conductas, de las situaciones. Entonces, eliminamos muchas energías que están ahí acumuladas, pero también trabajamos de forma consciente en nuestra transformación personal, en nuestra evolución espiritual. Así que hoy también vamos a trabajar en el método repara para empezar a minimizar, a ser más flexibles en nuestros análisis y empezar a trabajar en nuestro sentimiento de culpa. Es importante que tengamos en cuenta, que tengan en cuenta que hay que trabajar, ¿sí? Que las cosas no llegan caídas del cielo, no, a veces sí, pero tenemos que trabajar para que eso pase. Eso es algo que atraemos. Entonces, la idea es que trabajen con el método hasta cuando sientan que esas energías ya se están yendo. Bueno,
Entonces, el método Repara consiste en 6 aspectos, en 6 pasos fundamentales, en este caso para superar nuestros sentimientos de culpa. El primer paso es la R, el reconocimiento. Reconocer esos sentimientos, esas emociones que he generado alrededor del hecho y que me están haciendo sentir culpable. Hacer conciencia, decir sí, me siento culpable y me siento culpable por lo que hice, por lo que no hice, por lo que pensé. Esta es la situación. Es asumir esa responsabilidad consciente de nuestras acciones, de las razones que hubo detrás de eso. ¿Qué fue lo que me llevó a tener esa conducta? ¿Cuáles son las creencias que me están, por un lado, llevando a actuar de esa manera? ¿O cuáles son las situaciones que me están llevando a juzgarme duramente y a sentirme culpable, a hacer sufrir a otra persona y sentirme culpable después? ¿Cuáles son esos daños que hemos ocasionado con nuestros actos? Reconocer esos sentimientos, esas emociones, con humildad. Esto no es para darnos palo, esto no es para sentirnos más culpables, es para hacer conciencia, es para hacer clic. ¿Qué es lo que realmente me está llevando a juzgarme? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de este sentimiento de culpa? ¿Cuáles son esas conductas que me han producido la culpa? Recordemos que el sentimiento de la culpa nos genera angustia, nos bloquea, no facilita el proceso de cambio. Es difícil encontrar soluciones cuando nos sentimos culpables. Entonces, parte de esta R del método Repara, que es el reconocimiento, pues nos permite hacernos responsables de esas conductas y entrar en acción. ¿Qué puedes hacer para eso? Entrar en meditación, sentarte en un sitio tranquilo y evaluar la situación. También, si quieres, hay gente que le gusta escribir y que de esa manera transmite mejor sus sentimientos. Escribir una carta con todo eso que te preocupa, lo más detallado posible. Y lo que es muy importante, cuando terminemos la carta o cuando terminemos el proceso de análisis, nos quedamos con el resultado, pero quemamos la situación, quemamos esa carta, la guardamos, la olvidamos. No vamos a seguir con ese proceso, simplemente tomamos el resultado y dejamos que fluya la situación. Muchas veces nomás con esta parte ya empezamos a sentir paz y más tranquilidad. El segundo paso del método Repara es la E, la elección. Elegir cambiar, elegir evaluar qué es lo que nos está llevando a sentirnos culpables. Perdonarnos a nosotros mismos. Como dije, aceptar que somos seres humanos. Aceptar que como tales nos equivocamos, sentir el dolor que también estamos provocando con esta situación, con este actuar, ponernos en el lugar del otro, elegir eliminar la culpa y entrar en acción, tomar total responsabilidad por esos actos, asumir esos errores, trabajar en nuestras conductas. Esto solo se puede lograr con una fuerte intención. Por eso es la elección. Voy a elegir y voy a poner mi intención en este proceso de transformar la culpa en coherencia. Recuerda que donde pones tu energía, fluye. Y la energía fluye hacia donde diriges tu intención.
El tercer paso es el propósito. Tener un propósito firme de no sentir culpa, de pedir perdón a las personas a las que hemos hecho daño y de enfocarme total y completamente a cambiar esas conductas que me han llevado a sentirme culpable. Revisar esas creencias, establecer, buscar una metodología para introducir las creencias que consideramos debemos transformar y empezar a actuar con base en ello. Colocar nuevamente toda la intención. Para ello puedes hacer un ejercicio de unos 15 minutos al día, donde evalúas cuáles son los pensamientos negativos que están acompañando esa culpa, esa sensación. Siéntate en un sitio tranquilo, cierra los ojos y siempre con una perspectiva constructiva. Evalúa cómo te estás sintiendo. Si esto volviese a pasar, ¿cuál sería la reacción? Pero evalúalo como si estuvieras en la tribuna, no jugando el partido. Estás viéndolo con objetividad. Y cuando termines, deja esos pensamientos otra vez en el cajón de los recuerdos o quémalos y no vuelvas a pensar en ello. El siguiente paso es el aprendizaje. Analizar la situación. Recuerden, todo pasa por algo y ese algo es la lección que hemos decidido venir a aprender. Busca el aprendizaje. ¿Qué es lo que aún no estoy viendo? Recuerda que los procesos que se repiten una y otra vez nos están mandando el mensaje que el aprendizaje aún no se ha realizado. No es que sean signos de fracaso, no es que sean torpeza de nuestra parte, que volvamos a revivir una y otra vez esa situación. No, están ocurriendo porque hay una lección que está detrás de ello y esa lección la tenemos que aprender. Todos los éxitos, todos los fracasos, todos los aciertos, todos los errores tienen por detrás una lección. Analiza cuáles son esas situaciones, cuáles fueron los detonantes, las causas, las motivaciones. Es normal que ciertas acciones que nos hacen sentir culpables lleven emociones negativas. El aprendizaje es tomar todas las medidas que consideremos necesarias para que esas situaciones no se repitan, porque de lo contrario se van a repetir una y otra vez. Es transformar esa energía. Recuerden que la energía se puede transformar esa situación, sanar esa relación, ese momento que hemos vivido. Si tiendes a revivir una y otra vez esas situaciones, lo único que logras es atraer más de lo mismo. Es lo que le estás pidiendo al universo. Dime qué estás pensando y te diré cuál es la realidad que estás viviendo. Tu mente repite una y otra vez esas secuencias de lo que te ha dolido, ese error, esa discusión, ese pecado y atraes más de lo mismo. No te sorprendas si esos hechos se vuelven a repetir. Entonces, a aprender de esos errores. Y por supuesto, viene la R de repara, que es la rectificación. Hay que restituir el daño. O sea, sí, todo es un aprendizaje, claro que sí. Hacemos chequeado al aprendizaje, pero la reparación, la rectificación del error, ahí está. Tenemos que restituirlo. Tenemos que expresar, puede ser verbalmente o no, ese arrepentimiento y solucionar la situación, el daño, dependiendo de lo profundo que este haya sido. Poner en marcha nuestro cambio de conducta o el cambio de nuestras creencias, es decir, entrar en acción. Y el último punto, como siempre, es el agradecimiento.
Este punto va a lo largo de todos los anteriores. Siempre agradece. Cualquier situación, gracias. No importa que sea el error, no importa que me esté sintiendo mal. Gracias, gracias. Siempre detrás de esto que me está pasando, de esto que estoy sintiendo, hay un aprendizaje. Gracias por darme la oportunidad de aprender. Gracias por evaluar esta situación. El agradecimiento atrae cosas muy positivas. La prosperidad y la abundancia tienen una palabra que se llama agradecimiento. Agradece lo que tienes, agradece lo que no tienes, agradece lo que tienen los demás, agradece la abundancia que hay en el planeta, agradece ese error que has cometido porque te está permitiendo ser mejor. Aplica el método repara. Recuerda, reconocimiento, elección, propósito, aprendizaje, reparación o rectificación y agradecimiento. Si lo haces con conciencia, vas a detectar emociones, situaciones, creencias que de pronto están muy dentro de tu subconsciente. Vas a hacer clic con ello y vas a encontrar estados de calma, de paz y de tranquilidad. Bueno, si quieren, hacemos en el poco rato que tenemos, hagamos un ejercicio práctico para trabajar la culpa utilizando el método repara. Entonces, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es identificar la situación. ¿Por qué me estoy sintiendo culpable? Entonces, traigan cualquier situación que los haga sentir culpable, algo que dije, algo que hice, algo que pensé. ¿Qué emociones están acompañando esa culpa? Ira, rabia, tristeza, remordimiento, vergüenza, odio hacia mí, odio a mi jefe, odio a la situación, odio a esa otra persona. Trata de que sea lo más detallado y objetivo posible. Recuerda, desde la tribuna, no desde el juego. No eres tú quien está jugando ese juego, lo estás mirando desde afuera porque lo vas a analizar. Concéntrate en los hechos, en las creencias que tienes. ¿Cuáles son las normas que has transgredido y por las cuales te estás sintiendo culpable? Una vez que has hecho esto, entonces ahora cierra los ojos, relájate, entra en modo alfa. Esto pues no es tan rápido, pero concéntrate en tu respiración, relájate, cierra los ojos. Y vamos entonces a trabajar en los diferentes pasos del método repara. Mantén los ojos cerrados, no te salgas del ejercicio y concéntrate en tu respiración. Acepta como primer paso el reconocimiento, la conducta discordante. ¿Cuál fue esa conducta discordante? No te coloques en la posición de víctima. Recuerda, estamos viendo el juego desde la barrera, no jugando. Refleja como si estuvieses frente a una pantalla. ¿Cuáles son las emociones? Los sentimientos generados por el evento que ha dado lugar al sentimiento de culpa. Recuerda, siempre que la sanación es una responsabilidad personal. Solo tú lo puedes hacer. Nadie lo va a hacer por ti. El sufrimiento, la rabia, la depresión, todos esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones que surgen asociadas a la culpa, tienen o han sido causados por la transgresión de tus propias creencias, de tus propias normas o de conductas con las cuales has ido en contra de esas normas. Haz una lista de ello. Recuerda, estás reconociendo la situación, no viviéndola,
concéntrate en tu respiración. Solo lista esas emociones. Ahora pasas a la elección. En este momento tomas la decisión consciente de dejar de sentir culpa. Elige tomar acción sobre aquellas situaciones que has reconocido en el punto anterior. Vamos a trabajarlas. Vamos a salir de ellas. ¿Qué conductas pueden ser erróneas? ¿O qué creencias hay detrás que no son adecuadas, que debes potenciar o debes cambiar? Recuerda, esto no tiene que ser inmediato, pero cuando haces la elección con todo tu corazón, con toda tu intención, con seguridad vas a empezar a atraer a tu vida situaciones que te van a permitir lograrlo. Ahora vas al propósito. Establece la firme intención de dejar marchar estos sentimientos negativos. Concéntrate en la paz y la libertad. Vas ahora con los ojos cerrados a visualizar, a imaginar, a sentir o simplemente a pensar en una energía, en un haz de luz, de energía radiante, energía crística muy hermoso que está ingresando por tu coronilla. Recuerda, eres un ser de luz y siempre estás conectado con la divinidad. Esa luz se expande por todo tu ser. Visualízala, siéntela, imagina cómo esta luz trae amor, trae paz, trae tranquilidad y empieza a barrer, a limpiar toda esa energía negativa. Siente, visualiza, piensa o imagina cómo todos esos sentimientos negativos salen por las plantas de tus pies y continúan hasta el centro de la tierra, donde son procesados por la Madre Tierra. Gracias, Madre Tierra, por recibir y por procesar todas estas energías que no quiero. Continúa sintiendo cómo este haz de luz ingresa cada vez más fuerte por tu coronilla, cómo cada una de las células de tu cuerpo se va llenando de luz, de amor, de bondad, de paz, de tranquilidad. Realiza este procedimiento todo el tiempo que consideres necesario para liberar esa emocionalidad, esos sentimientos que nos han llevado a la culpa. Bueno, ahora vamos al punto del aprendizaje. Muy seguramente en los puntos anteriores has encontrado algunos puntos, algunos temas, algunas creencias, algunas situaciones que dices, aquí hay un aprendizaje. Haz una revisión de toda esta situación. Toma conciencia de ella. ¿Qué debes aprender? ¿Qué conductas consideras que debes modificar? ¿Qué creencias deberías trabajar? Analiza cuál es el estado más agradable para ti. ¿Vivir en culpa, con dolor, con rabia, con rencor? ¿O vivir en paz, en tolerancia, en armonía? Escoge. Las experiencias, incluidas las más indeseables y dolorosas, nos brindan mucho aprendizaje. Nos sirven además en muchos otros ámbitos de nuestra vida. Si trascendemos esta situación, podemos ver que hay grandes y profundos aprendizajes a través de estas situaciones de dolor. Debemos aprender a reconocerlos para que no se vuelvan a repetir. Esta es la sanación definitiva, cuando esos eventos no se repiten. Aprender esas lecciones
a través de esas experiencias difíciles. El último o el penúltimo punto es la rectificación, es tomar acción. Aquí es donde vienen los pasos de la acción. La rectificación implica pedir perdón, determinar cuáles son esas situaciones que vas a mejorar, qué vas a hacer para mejorar, qué vas a hacer, cómo vas a empezar a fortalecer. Puede ser tu autoestima, puede ser tu carácter, puede ser la seguridad en ti mismo, en ti misma, la confianza. ¿Qué tengo que trabajar? Hacer un plan de acción. Y luego, en paralelo, como siempre, el agradecimiento. Gracias, gracias, gracias. Agradece tu trabajo, agradece el haber sentido culpa, porque has podido evaluar estos comportamientos y estas creencias que hay que cambiar. Agradece porque esos sentimientos de culpa cada vez son menores, cada vez son más flexibles y cada vez reacciono más rápido a evaluar cuál es el aprendizaje, qué es lo que tengo que cambiar, qué es la situación que me está generando esto. Recuerda, la pregunta siempre es, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo positivo que hay detrás de esto que no estoy viendo en este momento? No lo contestes, no busques las respuestas, deja que el universo te las traiga, porque siempre contesta. No te obsesiones con las respuestas, porque esas obsesiones nos llevan a atraer más de lo mismo. No, simplemente dejemos que el universo responda esas preguntas. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo positivo que no estoy viendo en este momento de esta situación? Es muy importante que trabajes en el método Repara. Este no es el final del proceso, es la oficialización del inicio. Así que hay que tener en cuenta que es preciso seguramente volver a repetirlo siempre que sea necesario. Con frecuencia van a volver algunas situaciones, algunos pensamientos, algunas emociones, sensaciones y sentimientos relacionados con la culpa. Pero cuando surjan de nuevo, ya vas a tenerlos más presentes porque vas a ser más consciente. Y si consideras que sea necesario, aplica el método Repara. Bueno, aplica el método Repara y verás cómo empiezas a dejar ir muchas cosas. No sé, no he visto aquí en el chat si había preguntas, si tienen algunas preguntas, bueno, aquí estaré pendiente. También me gustaría decirles que en muchos casos trabajar con el método Repara implica un acompañamiento. Si lo considera, nosotros tenemos una serie de terapias especializadas en la aplicación de este método que genera resultados muy positivos. El método Repara junto con Sana con tu Luz generan resultados increíbles. Así que si consideras que te podemos servir, pues llámanos y conversamos. Recuerda que los procesos de sanación y los procesos de evolución espiritual son personales. Te invito a que tomes ¿cómo se dice? El toro por los cuernos y empecemos a trabajar en nuestros procesos de sanación. Bueno, aquí veo algunos comentarios, todo muy claro, qué bueno. Gracias, excelente el método Repara, aplícalo, ahí está, para que lo uses. Espero que este video quede en alguna parte para que lo puedan volver a ver si consideran que hay alguna duda sobre el método Repara. Si no, con mucho gusto, mi nombre es Esperanza Bedoya, para aquellos que no me conocen. Lo debí haber dicho al principio, pero bueno, soy orientadora de procesos de transformación. Visítenme en mi página web www.felicefectivo.com o a través de esta red social que es maravillosa o en mi canal de YouTube.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna pregunta, porque hasta el momento no he visto ninguna. Súper, gracias, muy bueno el método. Bueno, me alegra que les haya gustado. Ya tienen mis datos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben dónde encontrarme y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego y muchas gracias.